Justo en el estudio a la licenciada Dariela Santos, representante de la Notaría Pública 138, a cargo del licenciado Francisco Juaristi Guerra. Y bueno, viene a hablar con nosotros de temas importantes. Bienvenida, Dariela, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda tu audiencia, a ti, Chuchuy, Edith, gracias por recibirnos una vez más. Ya nos sentimos en casa. Padrísimo. Esta es tu casa. Oye, Dariela, juicios sucesorios, la importancia de tener en orden las cosas y no dejarle problemas a las familias. Así es. Yo creo que en mi muy particular opinión es el talón de Aquiles del pueblo mexicano, o sea, no solamente aquí en esta ciudad, sino en general. O sea, es algo que malamente dejamos, postergamos, la elaboración del testamento o simplemente no lo hacemos. Y todavía, aún después de que ya la persona no está con nosotros, no tomamos cartas en el asunto de cómo arreglar, ¿verdad?, nuestra situación jurídica con nuestro patrimonio. Es que sigue siendo un tabú de que el testamento es nada más para la gente que tiene dinero. Sí. Y dejas problemas porque mueres sin hacer el testamento y las propiedades quedan intestadas y no se puede hacer ningún tipo de movimiento. Así es, no se puede disponer de nada, o sea, precisamente por esa incertidumbre, por esa inseguridad jurídica en la que estamos, en la que está nuestro patrimonio, a lo mejor una casa, un rancho, un terreno muy grande o muy chico, pero no se puede disponer de Daniela, eso. pues cuántas propiedades vemos aquí tan solo en el centro de Saltillo que pues nada, no hay ni quien le vaya a hacer un cariñito, están en el abandono total justo porque están en esta condición, ¿no? Sí, o sea, luego mucha gente dice, bueno, pues es que yo cómo le voy a meter dinero si pues de todas maneras no puedo, no tengo la manera de cómo arreglar. No hay Entonces la recomendación es que se acerquen a la Notaría Pública número 138 para que hagan el procedimiento de su testamento. Y si ya falta la persona, hay que iniciar el juicio, ustedes los asesoran. Así es. Como recomendación principal, pues obviamente hacer el testamento. Tengamos o no tengamos las grandes fortunas. Una vez que la persona ya no está, entonces sí o sí se tiene que abrir un juicio sucesorio. Ya entonces tenemos las dos vías. Si hay testamento, es testamentario, y si no hay testamento, es intestamentario. En este caso nosotros les venimos a ofrecer nuestros servicios para llevarlo ahí extrajudicialmente en la Notaría 138, quiere decir frente al notario, pero esto sí es cumpliendo ciertos requisitos, que los herederos o que se crean con derecho a heredar sean mayores de edad y que todos estemos de acuerdo. Entonces, sí se pueden acercar con nosotros y llevar su procedimiento ahí. La facilidad que tenemos es que es más económico que irte a pelear a un juzgado, es más rápido porque también no tienes que esperar los tiempos de las audiencias que te da el juez. Obviamente dependemos de la carga de trabajo del Poder Judicial cuando uno va a juicio frente a un juez, pero en este caso nosotros pues damos agilidad a esos tiempos. O sea, normalmente, ¿cuánto llega a tomar y con ustedes qué porcentaje de tiempo se llega a reducir? Un juicio sucesorio que no se complica frente a juzgado, tardarías mínimo unos 2 o 3 años o a lo mejor hasta más. Algo que no se complica. Ya no hablemos de que hay inconformidades. Exactamente, alguna controversia entre las propias partes. En el caso de llevarlo ante una notaría, estamos hablando de meses. Bueno, para darle contexto a la gente, muere un jefe de familia y no deja testamento. Y luego ni el cónyuge, hombre o mujer, pueden disponer ni los hijos. Así es. Entonces, supongamos, muere un papá o muere la mamá y no hubo testamento de ninguno de los dos, no hay testamento, los hijos tienen que cederle al papá y el papá tiene que pues es que hacer su testamento y definirlo. Pues es que ya sería de cómo, o sea, cómo vayan ustedes, bueno, en este caso la familia en concreto, manejando las cosas. Por ejemplo, en caso de que papá falta y se encuentra todavía su cónyuge con vida y sus hijos, pero estos siendo mayores de edad, entonces ellos ya decidirían, oye, bueno, pues hermanos, vamos a cederle todos nuestros presuntos derechos o nuestra parte que nos podría corresponder en favor de nuestra mamá, para que ella consolide el 100%, ya sea su parte proporcional en caso de estar casados por sociedad conyugal y la parte de la persona que ya no está, en este caso del señor.
mayor. Pero igual y ellos pueden decir, no, bueno, nosotros también queremos formar parte de lo que nos dejó papá o la persona que falta, entonces ya sería por partes iguales en caso de no haber testamento. Si atendemos a que hay un testamento, entonces hay que llevarlo con el notario de tu preferencia, en este caso la notaría 138, y ahí también les vamos a dar una asesoría obviamente mucho más personalizada, atendiendo a cada circunstancia en especial, pero ahí sí nos atenderíamos a tal cual está redactado el testamento, porque precisamente para eso es, para respetar la voluntad de quien ya no está. Pero sí, es una falta de cultura, que no Sí, se hace definitivamente. y son muchos los problemas. Así es, definitivamente. Oye, vemos de pronto familias que ya no están esperando Navidad para pelearse por los terrenos de mamá. y Sí, todo así eso. es. Luego ya lo tomamos como broma, pero Sí. realmente sí es algo que Es una es algo realidad. que pasa. ¿Y Sí. que alguno de los casos que se hayan presentado así? Que te pues, no hayan sé. llamado mucho la atención. Pues fíjense que ahí en la notaría nos ha llegado como que todo ya muy de acuerdo, porque luego ese es el detalle, ya no nos terminamos de enterar, porque si hay alguna controversia se Ya pasa se directamente al juez. soluciona. Sí, o sea, de que los nosotros, juzgados. sí, a los juzgados, vía judicial. Nosotros les podemos apoyar siempre y cuando todas las personas que intervengan sean mayores de edad y que estén todos completamente de acuerdo. Para que Así no haya es. ningún problema. Entonces, pues es una ventaja tener esta asesoría por parte de una notaría. Y como dices tú, si en los ámbitos judiciales se tarda hasta 2 o 3 años, aquí se puede Meses. realizar en pocos meses, ¿no? Así es, a lo mejor en unos 4 o de 4 a 6 meses podemos estar hablando de que ya uno puede disponer del bien que te dejó tu abuelita, que te dejó tu papá, que te dejaron tus papás porque ya ambos ya no están, ya sea para quedártelo y tener tu seguridad y tus escrituras en regla, o para disponer y venderlos o hacer lo que Cualquier uno guste. decisión. Y eso es muy importante lo que acabas de decir, tener escrituras en regla. Así es. En todos los aspectos, aunque no sean en estos juicios sucesorios, porque también se llega a presentar un problema de repente y hay gente que nada más tiene los contratos de compraventa y que nunca llevó a cabo el proceso para tener su escritura. Sí, o sea, hay muchas personas que es que solamente tengo contrato privado. Es que solamente tengo contrato privado y yo así pues me sorprendo realmente, pero es eso lo que comentas, es la falta de cultura, es el desconocimiento, el no saber, el no tener acceso a la información, el no tener una persona que te pueda asesorar cercana. Entonces, ahí estamos nosotros a sus órdenes, la asesoría, pueden llevarnos sus documentos, oye, bueno, es que yo tengo solamente esto, no sé por dónde empezar. Nosotros podemos indicarles la vía, puede ser con nosotros o de perdido les decimos, aunque sea de que bueno, no es aquí, pero puede tomar este camino. Oye, abogada, fíjate, dice, ¿qué sucede si mis hermanos vendieron una casa y no me tomaron en cuenta? Pues es que habría que checar en qué condiciones se hizo esa venta, porque luego lo que Porque si no comentamos. está de acuerdo, Realmente, ahí hay una irregularidad. exactamente, a lo mejor ni siquiera se hizo conforme a derecho, o sea, Claro. de haber hecho a lo mejor en contrato privado o y la otra persona, la compradora, pues está, digamos que en una indefensión, porque pues escrituras no va a tener. No, difícilmente. Otro mensaje dicen, aún y con testamento hay que iniciar un proceso legal. Es correcto. Tenemos la falsa creencia de que es que mi mamá o es que mi papá ya me dejó en testamento y eso a mí me acredita como dueño. No. Es el primer paso para yo convertirme en dueño de En una casa, propietario de un legal. terreno, exactamente. Tenemos que agotar de todas maneras Y ese todo el proceso procedimiento sigue hasta que sucesorio. tenga su escritura. Es correcto. Ese es Oye, el sí. final del proceso. Así Dicen es. aquí, también otro caso, como comentábamos ahorita, dice, y los que están de acuerdo en un juicio y por un hijo, dice que es reconocido y no es su hijo de sangre, ese hijo le puede quitar la casa, por ejemplo, a la mamá cuando no hay un testamento. Pues es que si está reconocido para la ley, es hijo. forma parte, exactamente. Tiene derechos, digamos. Así es, genera derechos. Otro mensaje dice, buenos días, una pregunta. Mi madre dejó dicho ante un notario, dice acá, que el 59% para un hijo y el otro para repartir entre los hermanos. Eso fue en el 2018 y ahorita hace 2 años que falleció mi madre. Dicen que ya no vale ese papel, dicen mis hermanas, y el notario me podría, que si les podría sacar de esa duda.
Pues mientras, siempre y cuando haya sido en testamento otorgado ante notario público, sí es válido, siempre y cuando también se tenga la certeza de que no hay un testamento posterior. Pero no de palabra ni de por un documento privado, tiene que ser un testamento. Tiene que ser un testamento en escritura pública. Dice aquí, buenos días, si mi papá empezó y no terminó el testamento, ¿qué sigue? En este caso ya ambos fallecieron. Entonces están intestados. Sería un procedimiento ya sea judicial o extrajudicial intestamentario, o sea, no hay testamento. Siempre y cuando todos los hijos estén de acuerdo en lo mismo. Exactamente. Porque si no, pues no hay avance. Dice también si en esta notaría se puede ayudar a escriturar la casa. Sí, ya tendríamos que checar la papelería que tengan disponible y les indicamos, como les comentaba, si les podemos ayudar ahí o qué es lo que les hace falta o de plano tendría que Ustedes les pueden ser ayudar con judicial. toda la tramitología. Así es. Para la escrituración, pero también para los juicios sucesorios, pero también para hacer el testamento. Así es, así es. Ahí les podemos apoyar con todo eso. Acudan con nosotros. Estamos de lunes a viernes en los domicilios que ya tienen aquí anotados en la pantalla. Si tienen lo que tengan, yo les digo, usted tráigame lo que tenga, aquí lo revisamos. Yo le digo sí, no, si nos sirve, no nos sirve, tenemos que renovar esto, pero sobre todo para que ellos empiecen a tramitar y arreglar sus cosas. Y que le den prisa a los testamentos para Así no es. llegar al caso de los juicios sucesorios. Pero quienes tengan este problema, pues que se acerquen. Sí, claro que Oye, sí. Dariela, otra pregunta dice, ¿cómo puedo saber si hay testamento de una persona fallecida? Podemos hacer una búsqueda en dirección de notarías y en registro público, que es en donde se depositan los testamentos. ¿Y ustedes la hacen? Así es, nosotros podemos hacerla, únicamente necesitamos el nombre completo de la persona. Ok. También nos dicen acá, dice, hola, yo quiero preguntar, los que se hereda o se dona en vida, ¿no aplican el reparto de bienes por bienes mancomunados? Tendríamos que checar, porque también es muy común ese dicho, es que me donó en vida, es que me heredó en vida. Tenemos que ver a qué específicamente se refiere. Si se hizo una donación en escritura pública cuando la persona vivía, es completamente válido, y ya una vez que no está, entonces ese bien, digamos que ya no aplica. Eso es muy importante lo que acabas de decir. ¿Cuál es el documento que ampara ese movimiento? Que digas, yo le quiero donar a mi hijo en vida. ¿Con qué documento se debe de amparar eso? Es una escritura pública de donación. Ajá. Estas personas, por ejemplo, si mis papás quisieran decirme, bueno, pues es que ya te queremos dar la casa o la parte proporcional. Brincos dieras tú. Sí, claro. La parte proporcional que es ya para que ustedes no se preocupen cuando nosotros no estemos. Entonces vamos con un notario, hacemos un contrato de donación en escritura pública. Mis papás vienen junto con, ya sea conmigo o con mi hermano o con las personas a las que les quieran donar, firmamos todos esa escritura pública. Todos y de se acuerdo. empieza exactamente. ¿Se requieren testigos? No, es una escritura nada más entre donante y donatario. Oye, ahí que Familiares. luego entra la figura del usufructo vitalicio. Así es. no sé qué El tanto. usufructo vitalicio es una reserva que se hace el propietario de ese bien para disfrutar de ese bien mientras esté con vida. Entonces, por ejemplo, si mis papás quisieran hacer uso de esa figura, que quiere decir que yo soy la propietaria, sin embargo, ellos tienen el derecho de estar ahí mientras estén con Para vida. que luego no se te vaya a ocurrir Ir a decirles, sacarlos pues ya compra. de mi casa. No, y se conocen casos que Así verdaderamente es. han dejado a los viejitos en la calle y no se Sí, vale. es una verdadera pena. Oye, Entonces, tenemos esa pequeña salvedad. El contrato en la escritura pública de donación se pasa por municipio, por registro público, se hacen los pagos correspondientes y ahí finaliza el trámite. Oye, nada más ya casi para terminar, dicen aquí si también ustedes apoyan para hacer carta poder. Sí, ya sería también checar para qué específicamente lo necesitan, porque en ocasiones sirve una carta poder simple, en acta fuera de protocolo, o también necesita hacer una escritura pública que contenga un poder. Muy bien. Dependiendo del trámite para el cual Así es, lo necesite. para el cual lo necesite. Porque se puede usar para muchas cosas. Sí, es correcto. Entonces, dependiendo de los requisitos que le pongan en la dependencia a la que lo van a llevar.
Pero Muy que hagan bien. todas las cosas como debe de ser, En y para eso regla. está la asesoría de la notaría. Claro que sí, a sus órdenes. Muy bien, repiten los horarios y ahí están los domicilios de la Y los notaría. teléfonos. De lunes a viernes en Plaza Punto Colosio, local 25, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y los sábados estamos también por ahí de 9:30 a 12:30 para que se den la vuelta. Muy bien, muchísimas gracias. Daría. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente. Tenemos todavía mucha más información para usted la mañana de este martes.